Y bueno amigos, estamos aquí un día más para mostrarles cositas interesantes, reírnos de los culés, en fin, lo que siempre hacemos, muy en la línea de lo que hacemos en este canal. Aunque es cierto que el video de hoy va a ser un poco diferente, o al menos este primer video, porque vamos a ver dos cosas que suelen ser poco habituales. La primera de ellas, y se las adelanto, a Moy Llorons defendiendo de alguna manera al Real Madrid o aceptando que el Madrid ha ganado la liga de manera estupenda. Y bueno, eso de verdad no me lo esperaba, aunque es cierto que ha colocado ahí como una pizquita, un pero allí. Pero la verdad es que ha estado bastante bien y definitivamente esto no me lo esperaba. No ha mencionado a Arda Güler, no se ha intentado ridiculizar a Vinicius. La verdad me ha impresionado mucho. Y también vamos a escuchar a Dani Senabre, que es uno de estos personajes que seguramente más nos impresiona de cómo pierde los papeles. También lo vamos a escuchar a él siendo una persona coherente. Es que te digo, lo del video de hoy, después de que lo termine de grabar, cuando lo vaya a editar, voy a pellizcarme a ver si es que estoy soñando, porque son cosas que jamás pensé que iba a traer a este canal. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. De todos modos, ustedes también pellizquense, por si acaso no es mi sueño, sino el de ustedes. Y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a hacer un video un poco extraño. No sé de verdad qué está pasando en el mundo y me preocupa porque con tantas guerras, tantas cosas, no sé si es que se va a acabar, porque definitivamente lo que vamos a escuchar hoy es algo que no nos esperábamos, y cuando escuchen lo que se viene, seguramente más de uno me dará la razón. Así que de mi parte les voy a pedir solamente eso, que me acompañen hasta el final de este video. Para empezar, solamente me gustaría colocarles aquí rápidamente algo que me he encontrado de este chico llamado Amip, que es el que hace estos videos caricaturizados y que son realmente bastante genial. He visto mucho en los comentarios que les ha gustado bastante y pues la verdad este a mí me ha gustado mucho, por eso se los comparto. Ya en breve vamos con lo gordo del video. Es que esta imagen, por muy caricaturizada que esté, en el que se ve a Bellingham, a Rodrigo, a Vinicius, a Camavinga, a Mbappé, a Brahim, a Endrick, a Arda y a Tchouaméni, transmite un terror importante. Vamos a seguir viendo. Fíjense en el detalle de Messi por esperando a Lamine Yamal con el 10, me parece increíble. Bueno, espero que por ese himno del Barça sobre el final no me metan el copyright, pero la verdad un video bastante chistoso, bastante bien trabajado. Este chico es un verdadero artista el que hace estos videos. Ahí les aparecía el usuario de TikTok por si quieren ir a verlos directamente. Allí los van a encontrar. Me parece sencillamente brutal. Chicos, ahora vamos a escuchar a Senabre, que repito, es que me tiene absolutamente loco el hecho de pensar que Senabre parece que ha recobrado un poco un poco de cordura. De hecho, ayer en el video, un video que hice tal vez muy poco tarde, no me acuerdo, uno de los dos videos que subí ayer, le escuchábamos decir que el Madrid no había ganado la liga, sino que el Barça se la había regalado. Y bueno, muy en la línea de Senabre. Pero esto sí es verdad que me ha impresionado muchísimo. Así que vamos a escuchar estos 51 segundos que me parecen brillantes. De los que estamos aquí, probablemente he sido el más crítico con Xavi desde más tiempo y tal. Os digo que la pantalla de criticar a Xavi, o sea, ya está, ya le hemos pasado. Yo, o sea, me niego. O sea, aquí el problema no es Xavi, el problema es quien le permite a Xavi que haga todo esto. Si es que Xavi, en el mes de enero, dijo que no se veía con fuerzas de entrenar y que además lo sabía desde el verano, desde la pretemporada, que había tomado la decisión. Y el problema a partir de ahí, todo lo que pasa desde enero hasta
hasta ahora es culpa de Laporta. El mismo presidente, lo ha dicho Paco, lo decíamos ayer, el mismo presidente que grita lo que ha comentado Elena, de esto no puede ser y esto no se puede volver a repetir y tal, es el presidente que hace unos días estaba con los ojos llenos de lágrimas abrazándose a Xavi y diciendo que lo renovaba no por ningún criterio profesional, sino lo renovaba porque le había mirado a los ojos y sin decirse nada, él ya había visto que ese tío era el Estado. O sea, es que son 50 segundos impresionantes y repito, viniendo de quien viene es que me vuelve absolutamente loco nada más el simple hecho de detenerme a pensar que Dani Senabre está haciendo algo por cambiar esa absoluta demencia que había demostrado en los últimos tiempos, pero es que va cargado de realidad el mensaje de una manera impresionante, porque es que si reflexionamos un poco, para mí, ya lo he dicho otras veces, este circo que se han montado, porque para mí es que se lo han montado entre Laporta y Xavi, de que me voy, de que no me voy, para mí es algo que han ideado ambos para llegar de alguna u otra manera a ese punto de la temporada en el que digan, bueno, vamos a agarrar un poquito de aire, después lo del Napoli les termina de alguna manera ayudando, el sorteo, o sea, varias cosas, pero de verdad, esto ya lo de Xavi tiene mucha culpa de muchas cosas, sobre todo de ser un entrenador mediocre y de muchísimas cosas, pero también para mí la gran responsabilidad la tiene Laporta. Es que han criticado a Bartomeu, que en su momento no lo criticaron, pero a Laporta le están aplaudiendo lo que en su momento dijeron que había sido lo que había reventado el club, que estoy totalmente de acuerdo. Lo increíble de todo esto es que a Laporta se lo están aplaudiendo. Por ejemplo, el tema de los contratos ascendentes es que me parece increíble. Pero bueno, vamos a seguir o vamos a cerrar ya en este caso este primer video. Creo que el día de hoy va a ser día de 3 videos, así que mucha atención. En este caso escuchando a Moy Llorons, que repito, me impresiona de una manera increíble el hecho de que este hombre vaya a defender de alguna manera lo que es el Real Madrid y el reciente título de liga. Pónganse cómodos, voy a subir el video muy temprano, sírvanse un café, yo no sé, hagan cualquier cosa, porque lo que vamos a escuchar en este momento es algo que no suele ser habitual, definitivamente. Así que a la pantalla, ponemos pantalla completa para disfrutarlo al máximo y reproducimos. Que se viene frente al Bayern. Bueno, saludos a ti, Chris, a Rodri, a todos los compañeros, a la audiencia y a los haters. La motivación está ahí, o sea, la motivación iba a estar igual. Lo que sí que van a tener son las piernas más frescas. Es decir, y el Madrid gana la Liga con 4 partidos, a falta de 4 partidos para que se acabe la Liga, y eso es el sinónimo de que su campaña ha sido excelente. Ha sido regular, o sea, muy regular, muy regular. Es cierto que en ese aspecto él está como muy cerrado en el que el Madrid ha hecho una campaña muy regular. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, a mí no deja de impresionarme de verdad lo chistoso de este caballero. Me parece que es sumamente chistoso que es de esa manera. De hecho, en otros segmentos le escuché decir que el Madrid prácticamente había ganado la Liga, pero que el mejor equipo había sido el Girona. O sea, pero fíjense que va muy alejado de lo que es su mensaje habitual. Admirablemente excelente en el apartado defensivo. Ha sido, hemos visto cómo ha rejuvenecido Toni Kroos, que el año pasado parecía que no podía con las botas, y este año la gente le está pidiendo que renueve que prosiga su carrera en el Real Madrid. Y evidentemente la delantera, poca cosa se puede decir. Aquí es donde viene lo de Vinicius, que les dije que me impresionó un montón, de verdad. Estamos acostumbrados, y cualquiera que escuchar este discurso en esta pausa que he hecho yo, diría, bueno, aquí iba a venir con lo de Vinicius, que aquello, que lo otro. Aunque dice algo de Vinicius que una tontería, pero creo que dice algo. Y también o empieza con lo de Arda Güler o con lo de Joselu. Bueno. Con un Vinicius estelar, que a momentos estuvo más pendiente que otras cosas que de jugar al fútbol, pero cuando se ha dedicado a jugar al fútbol. Esto y lo que dice ahorita del empujoncito de los árbitros, creo que es lo único muy en su línea que dice. Ha demostrado ser uno de los 5 mejores futbolistas del planeta en la actualidad, a día de hoy. Por lo tanto... O sea, acabamos de escuchar a Moisés Llorens, que según él, o por lo menos en esta temporada, Vinicius Junior está entre los 5 mejores futbolistas del mundo.
es que les estoy diciendo, esto es, yo no sé, no, lástima que no, todavía no se pueden sentir cosas a través de las pantallas, pero me encantaría poder tocarle la frente y pensar o poder ver, darme cuenta si tiene fiebre o alguna cosa así, porque es de locos. No hay nada que reprochar, nada que reprocharle al Real Madrid, ni muchísimo menos. Es el justo campeón. Es verdad que, y eso es indiscutible, y lo hemos hablado, pero no voy a discutir más de eso, ha recibido empujones o recibió empujones de manera puntual que al Madrid tampoco le hacen falta, pero lo recibió. Eso, lógicamente, no tiene que empañar la regularidad que ha mostrado el equipo de Ancelotti. A día de hoy se ve como un equipo indestructible. Fíjense lo que les estoy diciendo. Está bien, dice lo de Vinicius de que cuando se sale, que no él en ningún momento hace la referencia que yo creo que debería hacerla. Aunque bueno, ya es suficiente, deberíamos agradecerle con lo que está haciendo. El hecho de que a Vinicius básicamente le provocan, le sacan del partido y Vinicius pues tiene un carácter bastante jodido. Pero mira que lo que dice, que pese a lo que él considera que ha sido ayudas arbitrales o empujoncitos, el Madrid, pese a que no los necesita, que eso no le quita mérito a la liga. Y de verdad, si este hombre fuera así, que tirara sus pullitas como lo dijo hace un momento lo de Vinicius o lo de los árbitros, fuera un tipo bastante aceptable, bastante pasable. Pero de verdad, por eso estoy disfrutando de esta reacción como nunca. Rüdiger lo ha jugado prácticamente todo. Cuando un futbolista que el año pasado dejaba dudas, en el presente curso, cada partido que pasa se le ve más sólido, más consolidado. El Madrid ha levantado dos sesiones de larga duración, como son las de Militao y la de Thibaut Courtois, más diversas plagas de lesiones, como también le pasó al Atlético de Madrid o al Barça, pero el Madrid ha tenido que afrontarlas y las ha afrontado muy bien. Por lo tanto, anímicamente el equipo va a llegar a estos últimos 4 partidos de Liga relajadísimo, a la espera de lo que pase el miércoles en el Bernabéu. Si es capaz de meterse en la final, pues va a llegar con la cabeza muy despejada, pero sobre todo con las piernas muy, muy frescas. No sé si ahí el audio se cortó o algo, y escuché que dijo Bernabéu. Bueno, como les estoy diciendo, honestamente les digo con la mano en el corazón, espero que hayan disfrutado de este video porque es algo que no va a ser habitual. Es algo que va a suceder muy pocas veces en la vida, escuchar a Moisés Llorens decir que el Real Madrid ha merecido algo de alguna u otra manera. Así que de mi parte he disfrutado un montón haciendo esto. Justo voy a parar de grabar en breve, voy a pellizcarme, voy a echarme agua en la cara a ver si es que estoy soñando. Pero de verdad, le honra este tipo de declaraciones. No sé si para ustedes esto es un poco de hipocresía. Yo lo he notado bastante sincero. Creo que le hemos reaccionado a tantos videos que determinaríamos fácilmente cuando está siendo sarcástico, y me parece que esta vez, por lo menos esta vez, no lo ha sido. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Por supuesto, muy pocas horas para ese partido determinante que nos va a hacer saber si estaremos o no en una nueva final. Así que bueno, a calmar las ansias viendo videos de este tipo, porque la verdad es que son bastante divertidos. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.